5 minutos con la Divina Comedia. Capítulo 32. Caína y Antenora. Regresando a Nemrod. El noveno círculo del infierno y su geografía. Lenguaje del canto 32 de este infierno. Caína y primera parte de Antenora. Dedicado a mi primo David. Antes de introducir a ustedes en el noveno círculo, retorna a mí la imagen de Nemrod, encadenado por ordenar la construcción de una torre que desafiase los cielos, la torre de Babel. Participa su figura de la curiosidad de Eva, del afán ilustrador de Prometeo y del genio inventivo de Dédalo, todos castigados en sus respectivos mitos. Los percibo condenados por la versión más conservadora de la divinidad, la que restringe dudar, investigar, innovar y elevar al ser humano desde su presente a la plenitud de sus potencias. En mi opinión, no son figuras perversas, representan el genio creativo del ser humano. Este noveno círculo corresponde al lago congelado llamado Cosito, que en la tradición griega fue un río del Hades. En su interior se castiga a quienes defraudan la lealtad que debían a sus víctimas. Considera 4 zonas. Caína por Caín, en que se encuentran los que traicionaron a familiares. Antenora por Antenor, consejero del rey Príamo de Troya, que favoreció a los griegos. Allí se tortura a los que traicionan a su patria o a su partido. Ptolomea por Ptolomeo III, hermano de Cleopatra, que traicionó a su huésped Pompeyo, en que sufren quienes abusaron de sus huéspedes. Y Judeca por Judas Iscariote, en que cumplen condena eterna los que traicionaron a sus benefactores. Dante abre este canto en que no participa la voz de Virgilio, reflexionando sobre el lenguaje a emplear para describir este círculo de grandes traidores. Afirma que no usará el lenguaje de mamá y papá, que representa el hablar infantil, de acuerdo a la obra de Alighieri de Vulgari Eloquencia, para describir el fondo del universo conforme a su concepción geocéntrica. Es a las musas a quienes pide auxilio el autor. Lo que importa la invocación de la tradición clásica y de la profundidad de su psiquis, en que corre una voz superior, aquella que los grandes poetas escuchan. Tema que Dante esbozó en el limbo. Traigamos hasta nosotros la invocación de Alighieri a las musas y su descripción de la Caína. Si rimas broncas y ásperas tuviese, como merece la penosa grieta que soporta las rocas superiores, exprimiría el jugo de mi tema más plenamente, pero como no la poseo, no sin miedo a contarlo, comienzo. Que no es empresa de tomar a juego, de escribir el fondo del universo, ni de lengua que babea mamá o papá. Más a mi verso ayuden las mujeres que a Anfión ayudaron a cerrar Tebas, las musas en la Tebaida. Tal que del hecho al decir no haya diferencia.
Oh, más que todas, plebe mal creada, que está en el lugar del que hablar es duro, mejor hubiesen sido aquí cabras y ovejas. Terminada esta introducción sobre el estilo de su lenguaje, Dante aborda derechamente la descripción de la Caína. Para efectos de comparación invoca fuentes hídricas que se hielan en invierno, el río Danubio en Austria y el Tanais, que corresponde a la denominación latina del río Don en Rusia. A su vez, invoca dos montes itálicos, el Tambernicki, llamado ahora Tambura, y el Pietrapana, llamado actualmente Pania de la Croce. Los menciona para que el lector los imagine cayendo sobre el duro hielo del lago, sin lograr siquiera hacerlo crujir, ni aun en su orilla, en que el hielo suele tener una capa más ligera. Los condenados, a medio surgir desde el hielo, miran hacia abajo. ¿Por qué lo hacen? Creo que para ocultar sus identidades y para sufrir la tortura de verse reflejados en el hielo, haciendo eterno el rostro con la que transmitieron la confianza que luego traicionaron. En la Caína, Dante encuentra a dos personas muy ligadas que al llorar se estrechan más y se pelean como carneros. Se trata de dos hermanos, Napoleone y Alessandro Alberti, asesinados entre ellos por cuestiones políticas y de intereses. A estos espectros que tuvieron su señorío en el valle del Vicenzo, los presenta un condenado que, mirando hacia abajo, observa a Dante reflejado en el hielo. Se trata de Camiccioni de Pazzi, quien mató a traición a Ubertino de Pazzi, su pariente, para obtener algunas fortalezas que tenían en común. Camiccioni de Pazzi menciona de pasada a otros condenados en Caína, Mordec, que emboscó a su padre el rey Arturo, quien, defendiéndose, le hizo pasar un rayo de luz a través del pecho. Vanni del Cancelleri, llamado Focaccia o Gassa, que mató a un primo y le cortó la mano a otro. Y Sasso Mascheroni, que mató a un primo del que era tutor para quedarse con su herencia. Camiccioni de Pazzi remata su intervención mencionando que espera a su primo Carlino, que cometió un crimen aún peor, esto es, una traición a la patria. Los invito a escuchar el relato de Dante. Cuando llegamos al pozo oscuro, de los pies del gigante mucho más abajo, y yo miraba aún la alta muralla, me dije a mí mismo: cuida tus pasos, camina de modo que no patees las cabezas de los míseros hermanos desdichados. Por lo que me volví y vi delante y bajo los pies un lago que por el hielo de vidrio y no de agua tiene el rostro. No hizo a su paso tan grueso velo de invierno el Danubio en Austria, ni el Tanais allá bajo el frío cielo, como era aquí. Porque si el Tambernicki le hubiese caído encima, o el Pietrapana, no habría logrado a la orilla hacer crujir. Y como a croar se pone la rana, con el hocico fuera del agua cuando sueña, solamente en espigar la aldeana, lívidas,
Hasta donde aparece la vergüenza, en el hielo estaban las sombras, batiendo los dientes a modo de cigüeñas. Hacia abajo inclinaban la cabeza, del frío, la boca y del triste corazón, los ojos testimoniaban. Después de haber ya visto un poco en torno, miré a mis pies a dos tan juntos que el pelo de la cabeza habían mezclado. Digan ustedes, apretados por el pecho, les dije, ¿quiénes son? Y el cuello irguieron, alzando hacia mí la vista. Los ojos de ellos, que antes eran blandos, gotearon sobre los labios y coaguló el hielo, las lágrimas entre ellos, encerrándolos. Leño con leño, grapa nunca fue tan fuerte, por lo que como dos chivos se toparon uno a otro, tanta fue su rabia. Y uno, que había perdido las orejas por el frío, siempre mirando para abajo, dijo, ¿por qué de ese modo nos observas? Si quieres saber quiénes son estos dos, el valle en que el Vicenzo se derrama fue de Alberto, su padre, y de estos hijos. De un cuerpo vienen, y en toda la caína podrás buscar y no encontrarás sombra más digna de estar puesta en este hielo. No aquel a quien rompió el pecho y la sombra con él. Un solo golpe de la mano de Arturo. No Focaccia, y no este que me tapa con la cabeza y no me deja ver y fue llamado Sasol Mascheroni. Si eres tosco, bien sabrás quién fue. Mató a su primo para quedarse con su herencia. Y para que no me metas en más sermones, debes saber que fui Camiccione de Pazzi. Y a Carlino espero que me haga bueno. En los tercetos que se aproximan, se relata la zona de Antenora. Las faltas de los allí condenados causan tanta vergüenza que ellos no quieren ser recordados en la tierra. Lo que lleva a Dante a recurrir a la tortura para resolver un caso de traición a los güelfos en la batalla de Monte Aperti, que libraron contra fuerzas alemanas fieles al emperador. Bocca de Gliabatti fue el que precipitó la derrota de los güelfos en la batalla de Monte Aperti. Y de que la sangre de Alighieri no se olvida, pues fue traidor a su partido como agente secreto de los gibelinos. Aquí, durante Alighieri, se revela como hijo de su tiempo, procediendo a arrancar los cabellos de Bocca para develar su identidad. Pues el espectro se ha delatado a sí mismo como traidor en la batalla de Monte Aperti. Los habitantes de esa misma tierra superarán a Dante siglos después, al constituirse en pioneros de la humanización del derecho penal. Así, en 1764, el marqués Cesare de Beccaria publicó De los delitos y de las penas, y en 1786 le correspondió al gobernante de esos territorios, el duque Leopoldo de Toscana, el honor de abolir por primera vez la pena de muerte y la tortura, luego de vetar todas las ejecuciones desde 1769. Ello le valió el homenaje de Mozart en la ópera La Clemencia de Tito. Bocca, ya identificado ante la historia mediante este canto 32,
lanza los nombres de otros toscanos que traicionaron a sus partidos, a quienes reseñaremos brevemente. Duera, el condenado que se vendió al dinero francés, corresponde a Buoso di Duera, señor de Cremona, quien traicionó al partido gibelino en 1265, cuando, encargado por el rey de Sicilia, Manfredo Hohenstaufen, de detener a Carlos de Anjou, se dejó comprar por este y no le combatió. Tesauro Beccaria fue un abad benedictino y representante del Papa en Florencia, arrestado bajo el cargo de haber negociado con el rey Manfredo Hohenstaufen para favorecer el regreso de los gibelinos a Florencia. Fue juzgado y condenado a muerte en el año 1258. Gianni de Soldanier desertó de los gibelinos hacia los güelfos. Tebaldello Sambrasi abrió Faenza a los güelfos de Bolonia en la madrugada del 13 de noviembre de 1280 por su enemistad con la familia gibelina de los Lambertazzi. Ganelón es el traidor en la epopeya de Roldán. En el campo de la ciencia, se continúa con alusiones a la ley de gravedad, que se abordará con algo más de detalles en el canto 34 del infierno. Era una visión ptolomeica geocéntrica en que el centro de la Tierra atraía todos los pesos. En el siglo XVII, Newton superó esta visión con su ley de gravitación universal, en cuya virtud la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. El centro de la Tierra no es el único punto de atracción. Todos los cuerpos del universo se atraen. Escuchemos ahora el relato de Dante respecto a su paso por Antenora. Después vi miles de rostros amoratados por el hielo, de donde me dan escalofríos y me darán siempre recordarlos. Y mientras que hacia el centro caminábamos, en el que toda gravedad se aúna, y yo temblaba en el oscuro frío. Si lo quiso el destino o la fortuna, no lo sé. Pero pasando entre las cabezas, golpeé fuerte con mi pie el rostro de una. Llorando me gritó: ¿por qué me pisas? Si no vienes a engrosar la venganza de Monte Aperti, ¿por qué fastidias? Y yo: maestro mío, espera un poco, pues quiero que me saque de dudas, y luego me darás, si quieres, prisa. El guía se detuvo y dije a aquel que blasfemaba aún muy duramente: ¿quién eres tú, que así reprendes a otros? ¿Tú quién eres, que vas por la Antenora golpeando? Respondió: a otros la mejilla, tanto que sería demasiado si vivieras. Vivo estoy y puedo serte grato, fue mi respuesta. Si quieres fama, basta con poner tu nombre entre mis notas. Y él a mí: lo contrario desearía. Márchate ya de aquí y no me molestes, que mal sabes halagar en este lodo. Entonces lo tomé por los pelos de la nuca y dije: deberías decir tu nombre, o quedarás sin pelo en la cabeza.
por lo que dijo: aunque me descabelles, no te diré quién soy, ni he de decirlo, aunque 1000 veces golpees mi cabeza. Ya tenía sus cabellos envueltos en la mano, y ya más de un mechón le había arrancado, mientras él ladraba con los ojos hacia abajo, cuando otro gritó: ¿qué te ocurre, Boca? No te basta sonar con las quijadas, sino que ladras. ¿Qué diablo te atormenta? Ya, dije yo, no quiero tus palabras, malvado traidor, que para tu vergüenza llevaré de ti noticia verdadera. Vete, repuso, y di lo que te plazca, pero no calles, si de aquí salieras, de quien tuvo la lengua tan ligera. Él llora aquí el dinero del francés. Yo vi, podrás decir, a aquel de Duera, allí donde sufren frío los traidores. Si es que te preguntan, ¿y esos otros? Tienes al lado a aquel de Beccaria, del cual cegó Florencia la garganta. El abad de Beccaria condenado a muerte. Gianni de Soldanier creo que está allá con Ganelón y Teobaldello, que abrió Faenza mientras la ciudad dormía. Este canto termina con el inicio del célebre episodio del conde Ugolino, que abordaremos en el próximo capítulo. ¿Cómo estuvieron las maravillosas intervenciones de la gran editora de este video? Te envío un beso, ser de luz.